En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos, tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es. Sí, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Cruz Delgado, soy un amante de nuestra cocina tradicional, investigador de la cultura gastronómica de México y licenciado en gastronomía. Gracias al apoyo de la beca Ricardo Muñoz Zurita pude realizar un trabajo de investigación de la cocina festiva y cotidiana del estado, con la intención de probar y registrar los platillos más tradicionales del estado, junto con información complementaria como las comunidades a las que pertenecían, las historias de sus creaciones, el contexto en el que se preparaban, la temporada específica en la que se cocinaban, los ingredientes endémicos o los artefactos antiguos que requerían, entre muchos otros datos. Para este gran trabajo conté con la dicha de recorrer gran parte de los pueblos y ciudades de Coahuila, conocer a varios chefs, investigadores, promotores culturales y turísticos, pero sobre todo tuve el placer de meterme literalmente hasta la cocina de varios cocineros y cocineras tradicionales y con todo su orgullo me revelaron sus secretos, me contaron sus recetas, me enseñaron sus técnicas y trucos culinarios, compartimos la mesa y me transmitieron sus saberes heredados a su vez por ancestros, verdaderos tesoros familiares. Este viaje me enseñó que la gastronomía tradicional de Coahuila, al igual que su territorio, es inmensa. Se conoce muy poco de ella y es por eso que, al descubrir un nuevo platillo, también aparece una sensación de sorpresa y mucho antojo. Desde los tacos rancheros de Acuña, hasta el postre real de Arteaga, pasando por la excelente carne asada de Sabinas, los tacos de olla monclovenses, la tradición carretera de Saltillo, la herencia vitivinícola de Parras, o la inmensa variedad de gorditas y lonches de la comarca lagunera, Coahuila tiene muchas delicias que ofrecer. Esta gran diversidad culinaria deriva directamente de la gran variedad de culturas que han habitado el estado a lo largo de su historia, y es precisamente ese tema el que trataremos en esta ocasión, la construcción de la gastronomía coahuilense a lo largo del tiempo. Pues bueno, los primeros pobladores llegaron al territorio hace aproximadamente 12,000 años. Pasando los siglos se constituyeron en varios grupos o naciones indígenas que se repartieron por distintas regiones. Hacia el sureste se encontraban los huachichiles, en la laguna los irritas y laguneros, al centro los momones, julimes y coahuitlecos, al centro oeste los tomameros, colorados y cocoyomes, en el bolsón de Mapimí, que es la región más árida de este territorio, los tobosos y chiles, y en el norte, hacia la frontera, los lipames y jumanos. Gracias al excelente trabajo del historiador Carlos Manuel Valdés, podemos conocer lo que comían estos antiguos pobladores en las épocas de antaño. Serpientes, perritos llaneros, larvas de insecto, tunas, flores de palma, nopales, magueyes, piñones, tejocotes, nueces pecaneras, bellotas, venados, pecarís, mapaches, codornices, palomas, bisontes o cígolos, patos, gansos, peces, pero sobre todo aprovechaban la vaina del mezquite, comiéndola de múltiples maneras. Este ingrediente fue prácticamente la base y el sustento de la alimentación precolombina por varios siglos. Y aunque en la actualidad ya no se utiliza mucho, puedo contar acerca de un asado hecho con las vainas de mezquite y chiles molidos, que es una especialidad de la cocinera Rosy Valdés, que lo ofrece en su restaurante El Mostrador Turístico en Arteaga. La influencia española llegó con la fundación de Saltillo a mediados del siglo XVI a manos del capitán Alberto del Campo. Posteriormente hay un grupo de tlaxcaltecas provenientes del barrio de Tizatlán en Tlaxcala con el objetivo de atraer a los nativos, hacerlos sedentarios y cristianizarlos, pero también para aumentar la población. Los ingredientes del viejo continente se adaptaron a las nuevas tierras y también se comenzaron a criar puercos, reses y cabras para aprovechar tanto su carne como su leche. A su vez, los tlaxcaltecas introdujeron aspectos de su dieta como quelites, verdolagas, hongos, algunas variedades de calabaza, maíz, pulque, tomate, tomate de fresadilla o cáscara, chayote, frijol, tipos de chile y pulque. Y con este último ingrediente se elabora uno de los productos icónicos de la cocina coahuilense, el pan de pulque, y que aparte ilustra perfectamente el mestizaje. Hoy se puede comprar múltiples variedades de este pan a través del estado, como molletes, semitas, chorreadas y empanadas de maíz.
Una tercera influencia que llegó a Saltillo fue la judía, cuando en 1645 un grupo de sefarditas convexos provenientes del vecino Nuevo Reino de León se mudó a la ciudad. A ellos erróneamente se les atribuye muchas veces la introducción del cabrito y la creación del platillo del cabrito al pastor. Sin embargo, el chef Juan Ramón Cárdenas comenta que fueron los pastores quienes desarrollaron la técnica del asado al pastor del cabrito cuando pastoreaban a los animales en las grandes llanuras, y pues cuando les ganaba el hambre aprovechaban para cocinar uno de estos animales. Aún así, sí existen varios platillos judíos que se adaptaron perfectamente al nuevo territorio por ser similares, como la tortilla de harina, que guarda cierta similitud con la matzá, la tortilla de harina dulce, o que también se llama panocha, que está hecha con harina integral en la parte del sureste del estado, con la matzá asiá, la fritada blanca, que es una versión única de la fritada en la que no se incluye la carne del cordero, porque los judíos no pueden, según sus preceptos, no pueden comer sangre, con el caldo de cordero judío, el pan de pulque con el pan ácimo, pues ambos, ya que ambos no utilizan levaduras, y el cabrito asado en brasas, que es un vestigio de la cena pascual. El pueblo, en otra coordenada, hacia el pueblo de Santa María de las Parras, fue fundado por el fraile jesuita Juan Agustín Espinosa en 1598. Fue conocido este pueblo desde sus inicios por las fértiles tierras en las que se daban buenas vides para la fabricación de vino de calidad. Aunque el general Urdiñola fue uno de los primeros en cultivar la uva y producir vino y aguardiente en el corazón del pueblo, no fue sino hasta 1608 que los jesuitas construyeron su colegio que la vitivinicultura tuvo un mayor crecimiento. Por otra parte, en Nueva Almadén, actual Monclova, la mayoría del comercio estuvo dominada por la tienda de raya del cura José Ignacio Sánchez Navarro, establecida en 1765. En ese negocio era donde llegaban todos los ingredientes que a la vez se compraban en los ranchos y latifundios de la región, y se comerciaba dulce, sal, papel, tabaco, zapatos, sombrero, jabón, artículos de ferretería, montaduras, fuegos artificiales, telas, camarón seco, cacao y hasta algunas exoticidades como telas importadas y kimono. Es decir, esta tienda estaba muy bien surtida. A finales del siglo XVI, inicios del siglo XVIII, se construyeron misiones a lo largo del Río Grande, que actualmente se conoce como Río Bravo, con la intención de adoctrinar y sedentarizar a los indios nómadas del norte de Coahuila y sur de Texas. Aunque las condiciones climáticas eran muy extremas, las bondades del río y la construcción de acequias en las que se conducía el agua subterránea brindaron los recursos necesarios para desarrollar grandes sembradíos de maíz, frijol, chile, caña de azúcar, trigo, calabaza, melón y sandía. Los pastizales cercanos también fomentaron a la cría de ganado mayor y menor. Por desgracia, estas misiones posteriormente fueron abandonadas, pero aún se pueden encontrar vestigios de las acequias en la región de los 5 manantiales, e incluso esas mismas acequias continúan regando los plantíos de nuez pecanera que se tiene en la región, que es uno de los principales productores de nuez del estado. En otras latitudes, los negocios eran encabezados por los latifundistas, que veían en sus haciendas una inmensa fortuna. Las más conocidas fueron las de Patos en General Cepeda, las de San Juan de Sabinas, las de Nuestra Señora de Dolores en Palau, la de Encinas en Frontera, la de Sardinas en San Buenaventura y las de arriba y de abajo en Parras. Las haciendas más septentrionales se dedicaron a la cría y pastoreo de reses y chivas, lo que propició que en las regiones carbonífera y fronterizas se desarrollara un gusto bastante popular a las preparaciones con cabrito, como el cabrito al pastor, al acero, guisado o a la vuelta y vuelta, y algunas con chivo, como el chivo con fideo y chivo guisado. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que, a pesar de que el cabrito se consume en todo el estado y el chivo pues es el cabrito grande, su carne no se consume en la mayor parte del estado, y solo en estas regiones podemos encontrar estos guisados. Incluso todavía, y respecto a su leche, la leche de los cabritos y de las cabras se utilizaba para elaborar distintos tipos de queso, y también se utilizaba la leche de vaca. Incluso hoy en día todavía llegan algunos vendedores de quesos a pueblos de la carbonífera de Frontera a vender queso asadero, que es el más popular de la región. Por su parte, las haciendas del sur se dedicaron al cultivo de la vid, a la producción del vino y a la cría de borregos, ya que podían comercializar tanto su carne como su lana. La carne de borrego se consumía asada, en barbacoa o guisada, y se elaboraban dulces y quesos con la leche de cabra. También se sembraban a menor escala chiles y maíz, que servían como sustento para los trabajadores, peones y esclavos, y trigo, que se destinaba para elaboración de panes de cocedor para los dueños. Y bueno, el cocedor, para los que no lo conocen, es un pequeño horno que se hacía originalmente afuera de las cocinas de las haciendas, y aquí de este horno surgió el pan de cocedor, pero también a la larga surgiría otra de las recetas icónicas de la comarca lagunera, que son las gorditas de cocedor.
Un evento que congregaba gente de todas las partes del estado, incluso de regiones mucho más lejanas, era la Feria de Saltillo, que llegó a su auge entre 1777 y 1815. Durante los días que duraba la feria, las haciendas y ranchos vendían miles de carneros y cientos de reses, ovejas, chivos y cerdos, los parrenses cientos de barriles de vino y aguardiente, y los indios de la Nueva Tlaxcala varias toneladas de fruta. A toda hora entraban a la ciudad carretas repletas con carbón y leña para hacer fogones para cocinar y con forraje para alimentar a los animales. Al sur de la plaza de la Nueva Tlaxcala se estacionaban carretas en las que se ofrecían metates, comales, carros, cazuelas, rebozos, sombreros de petate, reatas y sillas de montar. Los vendedores ambulantes, por su parte, pregonaban el pan de pulque, que ya era famoso para esa época, los dulces, el aguamiel fresco, las charamuscas de anís, las empanadas de calabaza y los perones saltillenses. Y bueno, tanto los perones fueron traídos por los tlaxcaltecas, y otra fruta que también fue emblemática de la ciudad fue el membrillo, que actualmente por lo general se hacía en conserva o en ate. De lejos se traía loza de Guadalajara y también zarapes de Tlaxcala, ganado americano, que porque en ese entonces no había mucha vigilancia en la frontera, pues traían de contrabando, vino y aceite de oliva español y seda y porcelana china. Tras la independencia y a causa de los constantes ataques que sufrían las poblaciones más norteñas, el gobierno tomó la decisión de establecer algunas colonias militares. Como sustento, los nuevos pobladores de estas colonias se dedicaron a la ganadería y ya no continuaron con las técnicas agrícolas iniciadas por los antiguos misioneros. La influencia estadounidense también se hizo presente, sobre todo cuando la aduana, que hasta ese entonces estaba en Guerrero, se movió a Piedras Negras. Por esos motivos, la cocina fronteriza se basó en el consumo de carne, tanto de vaca como de cabrito, con cierta influencia americana que se podía ver reflejada en algunos de sus ingredientes, como en la inclusión del queso tipo Winchester o tipo cheddar, pero principalmente en un intercambio de saberes y recetas entre la cocina tejana y la coahuilense, como en el caso del chili carne y el pan de maíz o cornbread. Una investigadora apellidada La Torre, que hizo su investigación en los pueblos Icapú y en el pueblo de Musquis, aseguraba que el origen del chili carne fue en Coahuila y que de ahí posteriormente pasó a Texas. Esto podría tener sentido, ya que en la actualidad se sigue comiendo chili carne en estas regiones, sobre todo como relleno de gorditas, tacos mañaneros. Y bueno, pasando en cuestión del pan de maíz o el cornbread, el pan de maíz llegó de Texas junto con los aceros, que es el instrumento que vemos aquí. En Estados Unidos se llama Dutch Oven, y cuando se empezó a crear aquí en México, a preparar aquí en México en Coahuila, bueno, aquí le agregamos muchas más cosas y muchos más ingredientes. A la mezcla como tal le agregaron salchicha, tocino, chicharrón, que le llaman tropiezos, y hay otra receta única de Coahuila que se llaman periquitos, que son mezclas de esta harina de maíz para el pan de maíz, pero que se fríen en manteca de cerdo y de res. Otra medida para proteger la frontera fue pactar con los indios pacíficos seminoles, Icapú y los afroindios mascogos el otorgamiento de tierras en que vivir a cambio de ayuda con la lucha en contra de los indios salvajes, ya que continuaban azotando la región. Estos grupos cumplieron su labor y se asentaron cerca de Piedras Negras. Este asentamiento de Piedras Negras, por ejemplo, los mascogos se asentaron en un cercano al ejido San Ignacio. La gente de este ejido comenzó a preparar un platillo hasta ese entonces mascogo que se llama la patagorría, y actualmente es uno de los platillos más tradicionales de los nigropetenses, que se prepara con las vísceras del borrego preparadas con chile guajillo y ancho. Si, por ejemplo, los mascogo ya no preparaban la patagorría con las vísceras del cabrito, pero ya actualmente no lo hacen. Cuando los indios y los afromestizos cumplieron con su lucha, el gobierno mexicano les otorgó nuevas tierras en el nacimiento, lugar en el que siguen viviendo hasta la fecha. Ellos, los mascogos afromestizos, todavía preparan platillos para ocasiones especiales, como el sosque, que es un tipo de atole de maíz machucado en mortero y baleado, el sosque bread, que es el pan de maíz, el sour witch, que es un tipo de pan de maíz pero agrio, el tetapum, que es un pan de camote molido o rallado endulzado con piloncillo, el cabrito lacero, las empanadas de calabaza, entre otros. Y de hecho estas delicias todavía se pueden seguir probando en el restaurante del Maná del Cielito, atendido por la mascogo Laura Herrera, que con mucho orgullo sigue preservando las tradiciones de su cultura. La última mitad del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX significaron para el Estado un notable crecimiento demográfico íntimamente ligado al desarrollo de las nuevas actividades que impulsaron y en algunos casos todavía impulsan la economía. En 1850, Leonardo Zuloaga ordenó la construcción de un torreón en las olvidadas tierras de la hacienda San Lorenzo, en el corazón de la laguna. Para facilitar su vigilancia y protección,
y para iniciar la construcción de las presas El Carrizal y El Coyote, con la intención de contar con un suministro de agua constante que facilitaría el cultivo del algodón. La explotación de este recurso fue todo un éxito y pronto la pequeña población creció, impulsado por la nueva industria algodonera y por convertirse posteriormente en el punto de encuentro de los ferrocarriles que recorrían el norte. La naciente ciudad de Torreón rápidamente se llenó de muchos más migrantes provenientes de estados cercanos como San Luis Potosí, Zacatecas o Nuevo León, incluso de otros países como España, China, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Siria, Palestina, Grecia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, es decir, era una ciudad cosmopolita. La multiculturalidad de Torreón creó una gastronomía muy variada, pero bastante dividida y en algunos casos exclusiva de ciertos grupos. Mientras los terratenientes algodoneros y las clases altas llenaban sus mesas con las más costosas carnes, fina repostería, productos de exportación y botellas que disfrutaban en una bebida llamada la tinaja lagunera, que bueno, la tinaja lagunera es un tipo de cóctel compuesto de vino dulce, vino espumoso, licor de naranja, que se vaciaba en una gran tinaja de metal, por eso el nombre de tinaja lagunera, y se repartía durante las fiestas de la crecida del río Nazas. Se repartía entre todos los asistentes y una parte se vaciaba en el río para darle agradecimiento por el agua que traería la cosecha. Y bueno, mientras estas clases altas disfrutaban de este tipo de lujos, los obreros, en su mayoría mexicanos, compartían en sus mesas las recetas que de sus pueblos habían traído, como moles, adobos, enchiladas, tacos de guiso, gorditas, lonches y asados de boda. Este último fue adoptado en toda la región comarqueña junto con una tradición íntimamente ligada a su elaboración, la reliquia, que a grandes rasgos se trata de preparar y obsequiar asado y diversas sopas secas, que por tradición deben ser 7, significando una virtud, y que es popular en los pueblos del norte de Zacatecas y actualmente es una de las celebraciones con mayor arraigo en las ciudades de Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, y en pueblos como Viesca, San Pedro de las Colonias, Matamoros y Madero, y en los ejidos y rancherías colindantes. Y a kilómetros de la comarca, la frontera también se transformaba derivado a que en 1920 entró en vigor la llamada Ley Seca, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. Buscando alcohol, miles de americanos cruzaron a las ciudades de Piedras Negras y Acuña para abarrotar los bares, cantinas, restaurantes y hoteles que se instalaron tras los nuevos turistas. Para saciar la hambre de estos turistas americanos, se crearon platillos adaptados a su paladar, ya que bueno, ellos no comían mucho chile ni muchas especias. Surgieron las enchiladas, platillos como las enchiladas americanas, que están hechas de guajillo y pimienta, rellenas de carne molida y gratinadas con queso tipo cheddar, que aún se venden en los restaurantes de Acuña. La verdad son una delicia y son unas enchiladas un tanto diferentes a las que estamos acostumbrados al resto de México. Sin embargo, el platillo más popular que fue creado para un grupo de turistas estadounidenses fueron los nachos, inventados en 1943 en el Club Victoria, ubicado en Piedras Negras, por el señor Ignacio Anaya, que de cariño le llamaban Nacho. El nombre original era Nachos Special, pero después se le quitó el Special y se quedó únicamente como Nachos. Y existe una versión en la ciudad de Acuña, en donde se le comenzó a agregar guacamole, y por su variedad de colores se le llaman peritos. Las migraciones y el crecimiento comercial ocasionados por el ferrocarril se experimentaron de manera similar en el resto de las regiones de Coahuila. En Nueva Rosita, por ejemplo, se fundó el Café México por migrantes chinos, en el que hasta la fecha se ofrecen los tradicionales bisquetes acompañados de café leche. Es el desayuno más tradicional de Nueva Rosita. El chile morita, por ejemplo, originario del centro de México, llegó a la región carbonífera y ahí creó un platillo llamado morita, como su nombre, como se llama en Chile, que consta de una salsa de morita, tomate, que se le agrega carne de puerco picada tipo asado. Y este guisado se come como relleno de gorditas, en tacos mañaneros o incluso como relleno de tamales. De Torreón, Gómez Palacio y Ciudad Lerdo salieron los loncheros con la intención de ofrecer sus diversos guisos y sin intención crearon nuevas versiones como los lonches de perro, que los lonches de perro son rellenos de barbacoa de res finamente picada, sofrita en manteca, se rellena el lonche y luego se sirve con rodajas de cebolla, jitomate, y también los lonches de carne molida, que son uno de los desayunos más tradicionales también de la ciudad de Acuña. En Saltillo los antojitos se diversificaron y aparecieron los tacos rojos, que son unos tacos que se pintan la masa con
chile guajillo, se fríen en forma de U más o menos para que queden huecos y se rellenan de papa molida o frijol. Y las flautitas norteñas. Las flautitas norteñas son unas flautitas sumamente pequeñas, más delgadas que mi dedo. Se fríen para que queden doraditas y se sirven también con lechuga, jitomate y crema. Y bueno, estos platillos se crearon con la intención de saciar el antojo de los nuevos visitantes que cruzaban la ciudad rumbo a la creciente ciudad de Monterrey o Torreón. Los dulces de Parras se volvieron populares en todo el estado y le imprimieron un ligero toque de autoría, pues hoy en día se pueden ver anuncios en casi cualquier pueblo con la leyenda de se venden dulces de nuez estilo Parras. Los más populares son el dulce de nuez y el abuelo, que es un dulce de leche al que también se le agrega un pedazo de nuez, y un dulce que también es perteneciente a la dulcería coahuilense es el queso de piñón, una versión distinta a la de nuez. La carne seca y el chorizo de musqui siguieron el ejemplo y pronto se comercializaron en mercados y tiendas de todo Coahuila, incluso de otros estados de México. El mejor ejemplo es la machaca y la carne seca, la marca Jicapú, que actualmente se venden en casi todas las tiendas de México. Y los exquisitos vinos de Casa Madero fueron la inspiración para que una nueva generación de vitivinicultores decidieran rescatar o iniciar sus propias bodegas. Y bueno, podemos ver que a partir de este resurgimiento de la vitivinicultura coahuilense se han creado excelentes botellas, muy buenas propuestas y hasta incluso rutas turísticas enfocadas al vino. Y bueno, este fue un muy breve y resumido paseo por la cocina a través de la historia. La gastronomía coahuilense aún tiene en verdad muchísimas cosas que mostrar. Es una de las cocinas que quizá han sido menos estudiadas, pero por lo mismo tiene muchos tesoros escondidos. Y pues no me queda más que recomendarles e invitarlos a seguir comiendo y a seguir probando las delicias de Coahuila.